Muy bien, sean todos bienvenidos a nuestra clase de prevención de caídas. Esta corresponde a la grabación de la clase número 3, ¿ya? El taller de prevención de caídas corresponde a un taller implementado durante el periodo de enero-febrero 2024. Recuerda que puedes invitar a tus amigos y si estás viendo esta grabación no dudes en compartir. Para el día de hoy necesitamos un lápiz y papel para la sección teórica y también ropa cómoda, calzado adecuado e hidratación para la sección de ejercicios, ¿ya? Recuerde que este es un taller teórico práctico, entonces vamos a realizar casi mitad de clase. La grabación corresponde solamente para la parte teórica. Primero vamos a hablar sobre los factores externos que corresponden a las caídas. Así es, factores externos. La clase pasada hablamos sobre los cambios fisiológicos de nuestro cuerpecito con respecto al envejecimiento y cómo estos eran factores internos. Ahora vamos a tocar los factores desde afuera, ¿cierto? De los factores que no son parte de nuestro propio cuerpo, pero que sí son de nuestro entorno, son factores ambientales o externos. Lo primero, lo vamos a dividir según su ubicación. Entonces, vamos a ver en la vivienda, en las calles, plazas, jardines, etcétera, y en los medios de transporte. Sí que son los tres lugares más habituales con respecto a riesgos o factores de riesgo. Lo primero es hablar sobre nuestra vivienda, nuestra casita. Conversamos sobre los suelos irregulares. ¿Se acuerdan que en nuestra primera clase hablamos sobre este tipo de factores, los suelos, la iluminación, escaleras, ese tipo de cositas? Bueno, aquí lo vamos a desglosar un poquito más. Cuando el suelo es irregular, por ejemplo, en nuestra cocina tenemos un poquito de desnivel, suelos deslizantes, muy pulidos, con desniveles, bueno, ya lo acabo de comentar, sin contraste de colores, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no da una sensación clara de profundidad. A eso se refiere con el contraste de los colores. Entonces, iluminación, también luces que son demasiado brillantes, que nos pueden enceguecer, o al contrario, luces demasiado tenues, que no me permiten ver objetos en el suelo, no me permiten ver estos desniveles o estas irregularidades, ¿cierto? También tenemos otros lugares que serían un importante factor de riesgo, que es las escaleras. Cuando la escalera tiene una iluminación inadecuada, ¿sí? O una ausencia de pasamanos, los peldaños son irregulares, son altos y sin descanso. También esto genera que las escaleras tengan un factor alto de riesgo. Sobre todo, yo se los comentaba en la primera clase, aquellas escaleras que son en forma de espiral, ¿sí? Que tienen un extremo más ancho y el otro extremo más, un costado más angostito de los peldaños. Generalmente esas escaleras, cuando están en la casa, no tienen pasamanos por la zona central, ¿ya? No pasa en todos los lugares, pero hay que tomar bastante en cuenta este factor del pasamanos. Recuerde que un apoyo extra muchas veces nos va a ayudar a distribuir el peso, regular la estabilidad y evitar, por supuesto, caídas. Cuando los peldaños son angostitos y demasiado altos, también existe el riesgo de pisar el borde del peldaño y poder resbalar, ¿ya? La mayor peligrosidad de una escalera es la caída hacia abajo, o sea, bajando. ¿Por qué? Porque me puedo caer desde el primer peldaño desde arriba hacia abajo, ir rodando y eso sí que podría generar lesiones bastante graves, ¿ya? Generalmente cuando hay un tropiezo o una caída hacia el frente y estamos en subida de la escalera, nuestras manos van a llegar al suelo, ¿cierto? Vamos a quedar prácticamente acostaditos de frente en las escaleras, ¿ya? En el mejor de los casos. Por eso se lo comentaba, las caídas que son de bajada son más peligrosas que las caídas que son de subida por esta posibilidad de poner las manitos, afirmarse y no rodar hacia abajo. También tocamos el tema de la cocina. Hay muebles demasiado altos. ¿Qué significa esto? Que me tengo que subir a un pisito, que tengo que subir a una pequeña escalerita, que hay algún objeto contundente arriba o de peso, entonces puede caer sobre mi cabeza, puedo caer también, el producto del golpe. Entonces es bien importante que las cosas de uso frecuente
o más cotidiano, las puedo ubicar en el sector más bajito de los muebles, ¿ya? Y las cosas que casi no se usan para eventos, cositas así bien particulares y que necesite la ayuda de algún tercero, lo puede dejar en la repisa más alta, ¿ya? Y por supuesto que en las cocinas es muy común los suelos resbaladizos, pero no siempre es culpa del material del suelo. Muchas veces se nos caen productos, ¿ya? O ingredientes, por ejemplo, aceite, agüita, vapor, etcétera. El vapor, ¿cierto? Mientras yo estoy cocinando alguna sopita o algo así, se va a ir condensando, puede humedecer incluso los alrededores de la misma cocina, se pueden hacer charcos, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay muchas posibilidades, pero los suelos resbaladizos, muy importante mantener la cocina seca, limpia y el calzado antideslizante. Con respecto a la vivienda, también tenemos otro sector que es el baño. Cuando los lavamanos y el WC son muy bajos para la altura de la persona, esto también genera un factor de riesgo. ¿Qué significa esto? Que con el lavamanos muy bajo tengo que hacer una inclinación hacia el frente, ya puedo golpear mi cabeza, puedo perder el equilibrio y cuando el WC es muy bajo puede imposibilitar esta posición de sentado o esta transición, mejor dicho, de sentado a parado, ¿cierto? Entonces, cuando el WC es muy bajito, yo voy a necesitar una ayuda externa para sostenerme y por eso hablamos sobre barras o asistentes al momento de utilizar un baño, ¿cierto? También dentro del baño suele haber ducha, entonces también hay ausencia muchas veces de barra en la ducha, que es sumamente importante. Y bueno, también, perdón, no solamente la barra tiene que ir en la ducha, sino que también frente al WC y al costado del WC. ¿Sí? Es bien importante tener el espacio suficiente, por supuesto, para no generar mayor complicaciones con este tipo de ayudas. Entonces, lo más importante, tener un apoyo, ¿ya? También se puede ir con una sillita, si usted va a tomar una ducha, puede ir con una silla, la ubica ahí en la ducha, se sienta, puede hacer su aseo o incluso se puede afirmar de la silla, por supuesto, con una superficie antideslizante que tenga la sillita, que no vaya a ser un factor más de riesgo, por supuesto. El dormitorio, la cama muy alta o baja para la altura de la persona. Cuando la cama es muy alta, tengo que, prácticamente dejarme caer hacia el suelo. Y si la cama es muy bajita, tengo que, de nuevo, necesitar la ayuda de alguna barra o algo para ponerme de pie, porque el ángulo de mi cadera queda muy abajo, más abajo de las rodillas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, recuerde que también hay una disminución de la masa muscular, entonces me va a costar cada vez más ponerme de pie si es que la cama es muy bajita, ¿sí? Y yo soy una persona muy alta. Todo depende de esa relación. Altura, cama, altura, persona, ¿ya? Los cables sueltos, por supuesto. Los objetos en el suelo, en los cables sueltos nos pueden enredar, los objetos en el suelo también lo podemos pisar y sobre todo no tienen que estar en la bajada de la cama, ¿sí? Si es posible, utilice estos, ¿cómo decirlo? Hay ciertos recipientes que pueden guardar los cables, ¿ya? Entonces ahí uno tiene dos salidas, una entrada, ¿cierto? Y una salida. Ahí puede incluso meter en estas cajitas, que son muchas veces cajitas de plástico, otras son de metal. Entonces ahí puede meter los alargadores y los cables que queden de más, ¿ya? Para que no estén sueltos. Las mascotas, por supuesto, nuestros queridos amigos y amigas, perrunos, gatunos, etcétera, ¿ya? Bueno, depende de dónde esté viviendo, la mascota que también puede llegar a tener, hasta un caballito puede ser, ¿ya? Los miembros cuadrúpedos de la familia. Entonces, bien importante no pisar las mascotas en un comienzo. Les quiero mostrar la imagen. Aquí se ve una persona en la imagen del centro a la izquierda, al lado de factores externos. Una persona que iba trotando, chocó con un perrito, que en realidad era su propio perrito que iba trotando al lado, pero le gusta cruzarse a veces a los perritos, entonces ahí cayó. Afortunadamente es una persona más joven, con textura atlética al parecer, y solamente tuvo una caída en la playa.
¿Ya? Eso. Eso. Bueno, lo importante es que cae en una superficie que podría amortiguarla, ¿cierto? Como la arena. Y otros también dentro de la vivienda son las puertas de vidrio, ya que muchas veces nosotros podemos cerrar una puerta o golpear una puerta, romper el vidrio, no darnos cuenta que está cerrada, golpear con nuestra cabeza. Eso, en términos, ¿cómo decirlo? Por experiencia personal y por haberlo visto y haberlo vivido, creo que es un factor bien importante intentar darse cuenta de estos ventanales grandes que, que pueden estar cerrados y que están tan bien limpios, están muy bien limpiecitos, así que uno puede golpearse, ¿ya? También hay paredes con espejos grandes, ya muchas veces nos van a afectar en la percepción de la profundidad. Eso es sumamente importante. Podemos llegar a pensar que hay más espacio del que realmente tenemos y tenemos algún mueble u objeto en desorden. Siempre el desorden va a ser un factor de riesgo, objeto en el suelo, muebles que no están donde normalmente se ubican. Ese tipo de cositas es bien importante porque recuerde que nuestro cuerpo o nuestro ser también es un animal perdón, más que animal, porque lo estaba pensando en las mascotas que había leído hace poquito. Somos como seres que correspondemos o nos gustan mucho las rutinas. Entonces es bien importante que muchas veces cambiamos un mueble y lo golpeamos una y otra vez. O nos cambiamos de casa y, ay, mido mal el espacio, uy, me corrieron la puerta, etcétera, etcétera. Ya, ese tipo de cositas son bien importantes mantenerlas en un buen orden y también prestarle la atención correspondiente. También tenemos otros factores externos, pero correspondientes a las calles, plazas y jardines. Aceras estrechas en donde puedo, digamos, caminar en contra de otra persona, tengo que bajar a la calle, después volver a subir, etcétera, etcétera. Ese tipo de cositas genera un poquito de incomodidad. Si hay bicicletas también, eh, aceras con desniveles y obstáculos en general. El pavimento defectuoso, mal conservado. Muchas veces las municipalidades hacen una pequeña vista gorda por un tema de recursos a algunas veredas o algunas calles que pueden estar defectuosos, los famosos eventos, pero el evento, claro, para un auto no hay problema, o sea, el auto puede esquivar, uno va manejando, etcétera, pero o en el pavimento, tropezarse a diferencia de un auto que uno va y compra un repuesto, el propio cuerpo demora en sanar, ¿ya? Entonces, más importante la salud que lo material, por supuesto. Semáforo de breve duración, o sea, si nosotros tenemos un semáforo peatonal verde, pero que dura 3 segundos, ay, no llegué ni siquiera a la mitad, tuve que correr, aunque no venía ningún auto, me pongo nervioso, quiero correr, quiero llegar al otro lado, que nadie me atropelle, pero me caigo. Y el factor ahí es sumamente importante porque estoy contra el tiempo, me presiona el semáforo. Banco de los jardines y plazas muy bajos o muy altos para las personas. Muchas veces en las plazas hay estos bancos que son más chiquititos o incluso no hay bancos, sino que hay una especie de pared que contiene este pasto que está un poquito más en altura, ¿cierto? Como en una especie de terracita y son muy bajitas a veces, no hay una posibilidad de que la cadera quede a la altura de la rodilla, donde podría ser más fácil ponerse de pie, sino que todo lo contrario, la cadera queda muy abajo y pasa lo mismo que en el WC muy bajito, ¿cierto? Entonces aquí no hay manera de poner un pasamanos, no hay manera de modificar una plaza, por supuesto, eso lo tendría que hacer la municipalidad. Pero, y eso lo vamos a conversar más adelante, sobre las ciudades amigables. También vamos a hablar sobre, bueno, las pozas de agua, siempre las pozas de agua o elementos que sean deslizantes, ¿ya? Va a ser independiente si está dentro o fuera de la casa, van a ser factores de riesgo importantes. Voy a acelerar un poquito. En los medios de transporte, uy, ¿quién no se ha caído o tropezado subiendo una micro? Por supuesto que es muy común. Los escalones ya de acceso inadecuados, muy altos,
en el autobús, en el metro, en el auto, etcétera, o incluso en un avión, ¿ya? Es bien importante que no todas los transportes, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de Transantiago, hay algunos que funcionan con una ligera inclinación, ¿ya? ¿Cómo decirlo? Muchas veces la micro cuando llega al paradero tiene la posibilidad de bajar los peldaños ya para poder subir, ¿sí? Baja también su suelo para poder subir. No todas las micros tienen esa función y generalmente se da en las comunas que tienen mayores recursos y el resto no tienen mucha variación más allá del peldaño gigante en el cual tengo que afirmarme de algún vecino, alguna persona que esté arriba de la micro y al mismo tiempo de un pasamanos. Movimiento brusco del vehículo. Es sumamente importante mantenerse afirmado, sobre todo si estoy de pie en el metro o en la micro. Así que para no salir, digamos, eyectado en caso de algún freno brusco o evitar algún choque, ¿cierto? Tiempos cortos para entrar o salir. O sea, si de pronto el metro llega y está todo lleno, y usted quiere entrar, pero al final no alcanzó, quedó ahí a media puerta, a medio cerrar, uy, quedó poco tiempo, ya, eso también es un factor importante, podemos caer en ciertos momentos de presión. Igual que en el semáforo, poco tiempo es igual a mayor riesgo. ¿Y cuáles son las situaciones que más frecuentes inducen a las caídas? La mayoría de las caídas ocurre durante actividades de baja intensidad y en el domicilio. Hay presencia de mascotas, calzado inadecuado, inadecuada distribución del inmobiliario, vestimenta inadecuada, gestión de las bebidas alcohólicas, ingestión, perdón, de bebidas alcohólicas y no utilizar ayudas técnicas como bastón, andadores, anteojos, etc. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros vamos a estar reacios a la utilización de estas ayudas para prevenir caídas. Yo sé que muchas recomendaciones, y no están mal, ¿ya? Esto debo aclararlo antes de completar la frase, no está mal decir que usted tiene que atrasar lo máximo posible el uso de bastón y andadores. Pero cuando ya en su consultorio o centro de salud identificaron que usted tiene un alto riesgo de caída, y ese es un factor sumamente importante, ahí me parece necesario una ayuda técnica, ¿sí? Ayudarse con alguna de estas ayudas técnicas como bastón, andador o incluso anteojos podría ser considerado una ayuda técnica, no hay ningún problema si tenemos alguna dificultad visual y podemos utilizarlos en todo momento para medir la profundidad con el suelo y no tropezando, ¿ya? Entonces estas son las situaciones más frecuentes. Cualquiera de estas nos podría inducir a alguna caída. Bien, dato interesante para el día de hoy, el 80% de las caídas se producen en el hogar, el 20% restante fuera del hogar y la gran mayoría de ellas no son reportadas. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las personas se caen o nos caímos, pero no lo decimos a nadie. ¿Por qué? Porque nos dio vergüenza, me caí en la casita, me caí en el dormitorio, fue una caída muy suavecita, no me pasó nada, entonces ¿para qué lo voy a decir? ¿Se van a reír de mí? No, no, no. Es importante mantener un registro y también mantener informado a nuestros seres cercanos para que también tengan los cuidados necesarios, ¿ya? Si yo aviso que durante esta semana me caí 2 veces, bueno, probablemente las personas que están a mi alrededor me van a ayudar, no dejando cosas en el suelo, ayudándome con respecto a alfombras, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Y cómo vamos a reducir el riesgo de caídas? Sugerencias: iluminación. Asegurarse de tener una buena iluminación en casa. Utilice luces en la noche, por supuesto, y en el dormitorio, pasillo y baño. Alfombras. Asegúrese que las alfombras estén fijas en el suelo y use aquellas que tienen una cara antideslizante por abajo, ¿ya? Y, también se pueden fijar los extremos al suelo, se pueden clavar, ¿ya? Por supuesto, si el suelo es de madera, es más fácil, ¿ya? Pero de todas maneras, un suelo de cemento podría ver la manera de ubicarla fija, ¿ya? Eso es muy importante porque muchas veces, a medida que nosotros vamos usando o utilizando alfombra, lo que va pasando es que las puntitas se empiezan a doblar, entonces eso termina siendo un factor de riesgo constante, un obstáculo más.
También cables eléctricos, saque los cables eléctricos que están en el suelo para que no estorben en las áreas donde camina. ¿Se puede dejar el cable de la lámpara detrás del velador? Impecable, ningún problema. Detrás del sofá, impecable, ningún problema. ¿Sí? Que no esté al medio del pasillo, eso es lo más importante. Y por supuesto, en el baño, coloque un pasamanos en el baño para usar en la tina, ducha e inodoro. Mantenga las paredes y el suelo libres de humedad. Si se va a duchar y, digamos, hay mucho vapor de agua, también intente salir de la ducha con mucho cuidadito. Recuerde poner una superficie antideslizante. Después, cuando ya esté vestido, va al bañito y con un pañito seca toda esa humedad que va a ir decantando, va a ir bajando hacia el suelo, ¿cierto? Entonces, el suelo ya no va a quedar tan humedecido. El calzado, use calzado con suelas resistentes. Muchas veces las suelas blandas pueden generar una cierta sensación de inestabilidad, ¿ya? Tienen que ser suelas antideslizantes y que no resbalen fácilmente. Evite el uso de pantuflas sueltas, ¿sí? Las pantuflas son sumamente comunes en cuanto a su uso, pero lo más importante es que ojalá tengan soporte en la zona del talón, ¿sí? Que se envuelvan como un zapatito o como una chalita, ¿ya? Porque muchas veces nuestras pantuflas solamente tienen la parte de adelante, como una hawaiana, ¿cierto? Pero cubierta, y que el talón no queda ahí. Entonces muchas veces se va a resbalar, el pie va a quedar fuera o se va a enganchar en alguna parte. Lo importante es que no ocurra esto. Bien, calzado y caídas. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Y esto estamos llegando casi al final. Use zapatos firmes con interiores resistentes, ¿ya? Como les decía, que nuestro pie, en otras palabras, esto se refiere a que nuestro pie no quede nadando dentro de la zapatilla, que tenga la zapatilla un buen ajuste, ¿sí? Muchas veces vamos a comprar una zapatilla de calidad baja, ¿ya? Que pueda tener el interior de plástico, y el plástico muchas veces es muy fácil de deslizar dentro de la zapatilla, y que con los calcetines de algodón muchas veces no genera un buen acoplamiento, ¿sí? Esto lo digo por experiencia propia. Yo también algunos calzados, aunque independiente, digamos, de la marca, independiente del costo del calzado, lo importante es que se acople bien el calcetín con el material del interior del zapato, ¿sí? Porque muchas veces se puede generar incluso un roce excesivo. Use zapatos cómodos para caminar, por supuesto, ni más grandes ni más pequeñitos de su propia talla. Tenga mucho cuidadito, hay aquellas personas que son diabéticas que van perdiendo la percepción de las extremidades, ¿cierto? Sobre todo de los deditos del pie, que sea un zapato que no apriete demasiado. Hay que ir constantemente evaluando el tipo de calzado. Compre zapatos al final del día, cuando sus pies puedan estar un poquito hinchados, ¿sí? Esta es una recomendación que suena un poquito rara, pero a medida que nosotros vamos usando un calzado o realizando actividades con este calzado durante el día, vamos a sentir que nuestro pie se va hinchando de manera normal, ¿cierto? Pues producto de mayor irrigación sanguínea, mayor utilización de esa zona de nuestro cuerpo. Entonces es bien importante que no comprar zapatos apretados. En definitiva, eso es lo que quiere representar esta parte. Elija un calzado tipo botín, idealmente si es posible, o sea que cubra un poquito el tobillo para proteger nuestros tobillos. Camine lo menos posible descalzo. Aquí, mire, yo voy a ser bien franco. Esta es una recomendación con respecto a los talleres del Ministerio de Salud, con respecto a los talleres de prevención de caída, que recomienden caminar lo menos descalzo posible. Ya, si nosotros caminamos por toda la casa descalzos el día entero, la recomendación bien. Pero si usted quiere, digamos, estimular la planta del pie, puede caminar descalzo. ¿Qué es lo importante? Que muchas veces nuestros pies no son, ¿cómo decirlo? No son un factor de riesgo también porque no tienen superficie antideslizante. Entonces, por eso se refiere a caminar lo menos posible descalzo, ¿ya? Pero si está en su habitación y está en una zona sin peligro,
intente caminar un poquito descalzo, movilizar, hacer este ejercicio de punta a talón, para que también se estimulen los receptores de la planta de nuestro pie, ya que nos van a ayudar un poquito en el equilibrio. Eviten los zapatos con suelas blandas, los zapatos con suelas e interior demasiado blandos que pueden hacer que el pie se pierda estabilidad y tal vez que pierda estabilidad y desfavorecer el buen equilibrio, por supuesto. Evite zapatillas de descanso, especialmente el calzado tipo sandalia, como le comentaba, y aquellas sin refuerzo en los talones. Evite los tacos altos, mayor a 3 centímetros, intente no utilizarlo. Y aquí tengo un ejemplo de calzado que no apriete el tobillo, que no apriete la punta del pie, que tenga la anchura suficiente. Muchas veces nosotros vamos a darnos cuenta, y demos un segundito, aquí se ve el mouse, que los calzados cada vez más terminan en punta aquí, ¿sí? Este es un calzado adecuado, es un calzado ancho. Intente buscar estos calzados que no apretan los costados, eso es sumamente importante. Muchas veces el pie termina aquí en el centro, ¿ya? Entre el dedito índice y medio, termina teniendo la punta del calzado. Eso no es adecuado. Lo ideal es tener una punta de calzado ancha para que le dé espacio a todos nuestros deditos, ¿sí? Así evitamos la distorsión también de nuestra estructura ósea, evitamos juanete, evitamos algún dedo, ¿sí? Alguna lesión por desgaste de nuestras articulaciones, ¿ya? Y que por supuesto que la horma sea de acuerdo a la forma del pie. Que el talón no sobrepase los 4 centímetros, que tenga idealmente alguna cámara de aire para absorción en el talón, ¿cierto? No siempre los zapatos van a cumplir esto y yo estimo que no es del todo necesario, pero para mayor comodidad ya intente que sean blanditos en la parte del talón por lo menos, que nos va a ayudar. Recuerde que con el pasar del tiempo aquí hay una adiposidad en nuestro talón que va disminuyendo. Entonces esta cámara de aire lo que va haciendo es compensar la disminución de esta adiposidad, ¿ya? Para que no quede piel con huesito inmediatamente, sino que haya una porción acolchada para el talón. La suela flexible, material absorbente del choque contra el suelo, ¿ya? O sea que no sea demasiado rígido. Bueno, como les comentaba, puntera ancha, que no apriete los dedos, permita el normal movimiento de los mismos y hacia los lados y también hacia arriba y hacia abajo. O sea, si usted mueve su piececito en el zapato, en la zapatilla en estos momentos, se tiene que desplazar los dedos. Si no puede mover los dedos o los mueve todos juntitos, significa que es demasiado pequeñito su calzado, demasiado apretado, ¿ya? Eso fue todo. Agradezco a todos su participación. Suscríbanse a nuestro canal, Profesores Contigo, y los esperamos en YouTube, ¿ya? Y, por supuesto, en nuestras clases, lo más importante. Chao, chao. Ya, dejamos la grabación en pausa y dejamos de compartir. Demos un segundito. Nos hizo largo, ¿sí? ¿Sí? Fue maratón de factores externos. Voy a